damos comienzo. Sé que Juli, que venís de una charla de datos que seguro fue muy interesante. Está bueno acá abrir el espacio a que todas las personas que nos quieran hacer consultas lo hagan a través del chat. También pueden pedir compartir cámara y video. Durante la semana nos fueron llegando varias consultas que sé que estuvieron trabajando tanto Juli como Lucho en una presentación para poder ir respondiéndolas. Así que si quieren les doy el pase para que comiencen con eso. Dale, perfecto. Muchas gracias, Juli. Y acá vemos a José Luis, a Mirna conectados. Eh, no sé si alguien quiere arrancar con alguna pregunta, si se animan. Si no, les vamos contando las que nos fueron llegando. En este caso, nos fueron llegando algunas preguntas como ¿qué es un CRM? ¿Y quién mejor que Lucho, experto en CRM, para que nos cuente cómo definirías el CRM? Bien, nos interesaba mucho empezar con esta pregunta para poder tener ese primer acercamiento a cualquier persona que se sume y no sepa sobre el tema, sobre qué es Salesforce, sobre qué es un CRM, incluso sobre qué es dato y qué es información. Y un CRM, para decirlo de manera sencilla, es un sistema, un programa que nos va a permitir llevar el relevamiento de las relaciones que tengamos con los actores que forman parte de nuestra organización. La palabra actor es bastante amplia y se va a adaptar a cada una de las organizaciones. En una organización que se dedica a fundraising, seguramente van a ser las personas que son donantes. En una organización que se dedica a la gestión del voluntariado, serán los voluntarios y voluntarias. Y en otras organizaciones, los actores podrán ser voluntarios, donantes, beneficiarios, otras organizaciones aliadas. Cada organización va definiendo justamente estos actores que van a intervenir. Y el CRM es el sistema que permite llevar a cabo ese relevamiento de los datos. Buenísimo, gracias, Lucho. Y tenemos otra pregunta. Y nos preguntan sobre Salesforce y para qué puede servir. Bien, acá lo importante de entender es que Salesforce es uno de los distintos CRM que existen en el mercado. Hoy en día es el más grande, es el número uno en cuanto a funcionalidades. Y esto lo que trae es, evidentemente, una serie de beneficios, como puede ser integraciones con otras plataformas, para poder enviar correos con email marketing desde MailChimp, por ejemplo, o MailUp. Nos permite integrar con nuestros propios sistemas contables, que se llaman ERP. Si alguien no sabe qué es un ERP, es otro sistema que no busca solamente relevar lo que serían estas intervenciones con los actores, sino poder llevar a cabo todo lo que es la contabilidad, un enfoque distinto. Con lo cual, como beneficio, Salesforce me permite hacer todo este seguimiento que tienen los CRM y también me permite integrar con un montón de herramientas externas que quizás usamos dentro de la organización y que justamente esto centraliza y hace que los datos no se dupliquen. Una base de datos, como uno de sus principios, tiene la característica de que no tiene que ser redundante. Redundante es que se repita la información. Entonces, justamente, estas integraciones permiten que eso no pase. Y Salesforce es uno de los CRM disponibles que tiene un programa especial para las organizaciones sociales. CRMs existen muchos, habrán escuchado hablar de Salesforce, de Odoo, de Microsoft Dynamics. O sea, son distintas versiones de un mismo sistema. En este caso, nosotros estábamos muy acostumbrados a hacer implementaciones de Salesforce porque tienen este programa de licencias gratuitas para las organizaciones sociales. Y siguen las consultas, nos preguntan también, por ejemplo, cuáles son buenas prácticas al momento de personalizar un CRM o personalizar un Salesforce más específicamente. Bien, en cuanto a buenas prácticas desde el lado de la seguridad, algo que es posible desde el inicio de una implementación de Salesforce y que no todas las organizaciones terminan
utilizando todas las opciones porque es compleja pero a la vez intuitiva la herramienta, es la posibilidad de establecer distintos tipos de perfiles para los usuarios que tenemos en la plataforma. De esa manera, si en mi organización, en mi ONG tengo distintas áreas, fundraising, voluntariado, proyectos, puedo definir a qué información puede acceder cada uno de estos usuarios. Entonces, el voluntariado podrá acceder a los datos personales de los contactos y al seguimiento de las actividades de voluntariado. Pero no va a poder ver, por ejemplo, cuánto donó una persona, hace cuánto tiempo que es donante, en qué proyectos participa por fuera de su voluntariado, etc. Y otras posibilidades que tenemos de personalización dentro de la plataforma es con el último release, con la última actualización, nos permite generar pop-ups que nos van guiando dentro de lo que es el uso de la plataforma. Entonces, para mi equipo de trabajo que está usando la herramienta de Salesforce, puedo generar estos comentarios intuitivos que van a ayudar en el uso del día a día. Ideal para cuando se suma gente nueva al equipo también, equipos que son muy dinámicos, que hay mucha gente que trabaja con la herramienta. Esta guía es muy práctica para que en un tiempo corto puedan cubrir esa curva de aprendizaje y empezar a registrar todas las relaciones y las acciones en Salesforce. Y los invitamos a que en el chat nos pongan sus consultas. En este caso puede ser de Salesforce, puede ser de CRM, puede ser de datos en general. Eh, Trataremos de responder lo mejor posible. Aquí nos consulta Quique de Ciervos Pampas, de Argentina. ¿Cuáles serían los pasos previos o iniciales para comenzar a usar un CRM como Salesforce? Y es buenísima tu pregunta, Quique, porque lo que nosotros siempre decimos es, herramientas hay muchas, lo importante es encontrar la herramienta adecuada para mi organización y para el estadio en el que está mi organización ahora. Entonces, ¿qué digo, si vamos a hacer 2 cuadras no necesitamos una Ferrari, ¿no? Bueno, lo mismo pasa con todo. Y en eso es importante hacer una buena inversión y un buen esfuerzo. Y inversión no solo en dinero, sino también en el esfuerzo que implica para una organización incorporar una nueva herramienta. Respondiendo a tu pregunta, la realidad es que alguien que viene manejando sus datos de donaciones, de donantes, de beneficiarios, o estas relaciones con otros, como explicaba Lucho antes, en Excel, en mails, y les queda corto. ¿Por qué? Porque no lo tienen centralizado en un lugar, porque cuando quieren mandar un mailing tienen que tener un trabajo enorme de juntar todos esos datos, limpiarlos, cargarlos, pasarlos a donde hay que buscar. Si cuando quieren hacer un informe, decir, bueno, ¿cuántas fueron las donaciones de este año? Es un esfuerzo muy grande para la organización recolectar todos esos datos. Esos son indicios en que están listos para pasar a un Salesforce o a un CRM. ¿Por qué? Porque quiere decir que ya el volumen de los datos que manejan, el volumen de transacciones que están teniendo o las personas involucradas ya son significativamente grandes como para justificar el uso de un Salesforce. Es decir, si les está costando dar con sus datos, si les está costando generar ciertas acciones con los datos que tienen, ya sean campañas por sus donantes, reportes, información sobre sus beneficiarios, voluntarios o equipos de trabajo, esos son indicios de que ya están listos para pasar a un Salesforce. Por otro lado, Lucho, no sé si querés agregar algo más de esa pregunta. No, reforzar esto de que es necesario que como organización pensemos en cuál es el horizonte de nuestros seguimientos y eso es un poco lo que nos va a marcar la herramienta. Evidentemente hay que hacer un análisis ahí de cantidad de usuarios, cantidad de personas que necesito que puedan ingresar a la plataforma, cantidad de datos que voy a almacenar y en base a eso se va construyendo. No existe una receta única para poder llevar a cabo una implementación de este tipo. Por otro lado, nos pregunta María Belén, para los que quieren saber en profundidad sobre el pack de Salesforce para organizaciones sin fines de lucro, se llama Non-Profit y da 10 licencias. Es correcto.
Y incluso les contamos que para los que quieren saber más, hace unos días hicimos un webinario justamente explicando esto de bien qué significa el paquete non-profit, qué es el nuevo servicio que ofrece, el nuevo producto que ofrece Salesforce, que es el cloud, ¿no? La nube de donaciones. Así que los invitamos a que busquen en nuestros canales y en nuestra web, o si quieren completar ahí el formulario y nos mandan, cubrimos todos los detalles sobre este paquete y qué características tiene y cómo elegir el mejor paquete para cada organización en base a los productos y servicios que está ofreciendo Salesforce ahora. Así que nos pueden escribir y les pasamos ese detalle. Sí, genial, Juli. Exacto, ahí como dice, uy, No, perdón, no te Félix. quería Como interrumpir. decía Juli, Salesforce dentro de su programa de responsabilidad corporativa da estas 10 licencias y conectando con lo que preguntaba Quique, una de las preguntas iniciales y paso previo es, bueno, pensar qué cantidad de personas van a necesitar esta plataforma y en el caso de que sea más de 10, el tema de costo de licenciamiento ya entra en una cuestión de juego para analizar. Sí, ahí solo como aporte avisar que ahora vamos a estar compartiendo el webinar por el chat para que puedan ingresar y también el formulario de contacto para que nos puedan contactar por cualquier cosa. A mí una de las preguntas que nos llegó que más me gustó es si para usar Salesforce era necesario ser un ingeniero en sistemas o si cualquier persona podía utilizarlo. No, no es necesario ser un ingeniero en sistemas ni nada que se le parezca para nada. Salesforce sí requiere de ciertos conocimientos para hacer la customización, ¿no? Para instalarlo y hacer la customización. Pero después para el uso es una herramienta súper amigable y lo que es importante es en el momento de implementar, pensar en esos usuarios que lo van a usar, que no son ingenieros ni ingenieras y que muy fácilmente pueden usar la herramienta. O sea, tiene una flexibilidad muy grande, con lo cual, como decía Lucho con esto de los perfiles, que solo puedan ver una cierta información, que tienen estos pop-ups que los van guiando paso a paso. Así que para nada hace falta tener muchos conocimientos técnicos para utilizarlo. Sí, para instalarlo es real que hace falta un poco de conocimiento, pero después para el uso, no. Gracias ahí, Julie, por compartir el formulario de contacto. Si quieren, nos escriben por ahí, les hacemos llegar más información, documentos y demás. Eh, a ver si hay alguna otra pregunta o alguien que se quiso subir al escenario, pero no llegué a ver su nombre. Si estás por ahí todavía y querés hacernos tu pregunta o volver a sumarte, súper bienvenida. A ver qué otras preguntas nos habían llegado. ¿Es necesario que un administrador de Salesforce técnico? Y esa, dando continuidad a tu pregunta, Julie, incluso para ser administrador de Salesforce, tampoco hace falta que tenga un gran conocimiento técnico. Lo importante para los administradores de Salesforce dentro de la organización es que conozcan muy bien los procesos internos. ¿Por qué? Porque como todo administrador de sistemas va a necesitar hacer un análisis de impactos sobre los cambios que pueda hacer, ¿no? Y cómo se van articulando los distintos procesos dentro de la organización. Por ejemplo, comunicaciones obviamente va a estar mirando mucho los datos de contacto y va a querer que se le pregunte al donante todo, su teléfono, su dirección, cuándo lo puedo llamar, a la mañana, a la tarde, a la noche, dónde trabaja. Va a querer saber todo del donante, ¿por qué? Porque se quiere comunicar y cuanto más datos tengan, mejor. Ahora, por otro lado, sabemos, aquellos que trabajan en recaudación y demás, que si yo le pregunto demasiadas cosas, las probabilidades de que me conteste todo ese formulario son menos. Entonces ahí es donde el administrador de Salesforce tiene que conocer todos los procesos internos y poder ayudar a que las distintas áreas se comuniquen y hablen y lleguen a un punto medio o vayan armando un plan para cómo van a ir gestionando estos cambios y mejoras en el sistema, ¿no? Lo mismo pasa con finanzas y los distintos eh, procesos, donde por ahí hay un proceso que pide muchas cosas, pero eso impacta que otras personas dentro de la organización tengan que gastar más tiempo cargando datos y demás. Y otras veces no, otras veces sirve para poder dar con esos datos claves que van a facilitar la vida de todos.
Entonces ahí es donde es el gran valor que aporta un administrador de Salesforce. Conocer los procesos internos, poder establecer esas relaciones con las distintas personas dentro de la organización y sí tener algunos conocimientos para poder gestionar esos cambios dentro de la plataforma. Sí, ahí otra de las consultas que nos llegaron era si cómo se puede garantizar la calidad de los datos, sea en Salesforce o en cualquier otra herramienta. ¿Qué recomendaciones tienen ahí? Una gran pregunta. Sí, ahí la recomendación es cumplir con lo que son los principios de las bases de datos y eso aplica a cualquier CRM. Antes mencionaba el tema de la redundancia de los datos, tratar de que no se repitan columnas dentro del relevamiento, pero hay más principios que los podemos compartir. Uno de ellos es, por ejemplo, no almacenar dos datos en el mismo lugar, que muchas veces pasa en las organizaciones en el apuro, tienen una planilla de Excel donde tienen los registros de sus voluntarios y en la columna de teléfonos ponen el celular, el fijo y el teléfono laboral. Y en la parte de correos electrónicos es lo mismo. Bueno, si yo quiero poder justamente después aplicar algún tipo de regla que verifique que no se repita la información, que verifique que no se repitan los registros, tengo que cumplir con estos principios de la base de datos. Con nombre y apellido, ¿no? Nombre y apellido en un mismo campo y después tengo muchas personas igual o a veces quiero dirigir una comunicación y quiero usar el nombre para tener una llegada más informal. Si lo tengo en el mismo campo no lo puedo hacer. Y le sumo a eso también que hay que, o sea, tener una base limpia al 100%, lamento informar, es muy difícil, casi imposible, es un ideal. Pero sí hay que seguir, como decía Lucho, estos estándares para mantener un mínimo nivel de calidad de los datos. Y una recomendación muy grande es pensar en el punto de entrada de los datos, ¿no? Y se habla de gobernanza de los datos. Cuando hablamos de gobernanza de los datos, es decir, quién tiene poder sobre esos datos, quién es el dueño de esos datos, qué modificaciones puede hacer, qué cosas puede agregar, qué cosas puede quitar, qué cosas puede editar. Y ahí hay dos puntos. Un aspecto importante a cuidar es de dónde vienen los datos, del momento en el cual yo capturo los datos. Si ponemos mucha atención en el momento de captura de datos, nos vamos a ahorrar muchos problemas después. Por ejemplo, esto de datos duplicados o más de una información en un mismo campo. Un caso típico es el de edad versus fecha de nacimiento. Entonces hay muchas veces que uno en el momento de capturar los datos, ¿qué hace? Pregunta la edad. ¿Cuántos años tenés o cuál es tu edad y demás? Ese dato me sirve en ese momento. Si a mí me preguntan mi edad ahora, que no la voy a relevar, pero si a mí me preguntan mi edad, yo voy a dar mi edad de este momento. El año que viene, ese dato ya no sirve. Para poder calcular mi edad el año que viene, voy a tener que combinar dos datos. La edad que yo dije hoy con la fecha de hoy. Entonces voy a tener que haber guardado la fecha en que respondió el formulario y en la respuesta. Ahora, si yo en vez de capturar ese dato de edad, lo que hago es capturar fecha de nacimiento, en cualquier momento voy a poder calcular la edad de la persona a la que estoy registrando. Entonces, esos son distintos como tips para tener en cuenta en el momento del registro. Y después, otra cosa importante que nosotros hablamos mucho es sobre la seguridad de datos. Y también ayuda a mantener esos datos limpios, pensar en usar los datos que realmente necesito. No voy a preguntar cosas que después no voy a usar. Si en mi organización nunca mandamos correspondencia por correo postal, es decir, que no mandamos una revista, no mandamos cartas, información, nada, la verdad no es tan relevante tener la dirección postal. Por ahí puedo preguntar la localidad o la provincia como para tener una idea de dónde están geográficamente, pero la dirección, la calle y número y el código postal son un montón de datos que son difíciles de mantener, que tiene un costo, porque mantener datos tiene un costo, tener muchos datos en una base de datos tiene un costo, y aparte también es un riesgo más a nivel de seguridad de datos. Entonces, tener muy presente cuando voy a registrar un dato, pensar, ok, este dato primero cumple con las medidas de seguridad y segundo, ¿qué costo va a tener para mí mantener este dato y asegurarme que esté limpio? Y con eso pensar si lo voy a usar o no. Si es un dato que no lo voy a usar, ni siquiera lo voy a registrar.
y tratar de ser muy conscientes en la cantidad de datos que uno solicita y registra. Sí, yo ahí sumo también el, el entender la lógica de dónde va cada cosa, de dónde va cada información. Eh, Soy un apasionado de la tecnología, me encanta, pero cada día más creo que más importante que saber utilizar la herramienta es saber dónde corresponde guardar algo, eh, dónde debería registrar o relevar una información. Y si estoy hablando del número de teléfono del presidente o presidenta de una organización, entender que eso es un dato de la persona como tal y no es un dato de la organización. Son cuestiones de base que son necesarias para después poder utilizar cualquier CRM. Y volviendo a la pregunta de Quique, mientras vamos esperando que sumen nuevas preguntas en el chat, lo importante para cuando una organización comienza a utilizar un CRM es que pueden cargar de forma masiva todos los datos que ya tengan. Los datos que ya tengan en planillas de Excel va a requerir una cierta preparación, pero esos datos no los pierden, esos datos ustedes los pueden cargar en Salesforce y así tener el histórico de sus datos, ¿no? Entonces, a partir del momento en que ya lo tienen instalado y que lo empiezan a usar, van a ir generando datos nuevos. Pero por otro lado, si ya tienen datos en Excel o en distintas planillas, los pueden migrar a Salesforce en una carga masiva. Yuri, no sé si hay Genial. alguna otra Sí, pregunta o alguien más que se quiera animar por el chat a preguntarnos algo. en cámara parece que no, pero tenemos ahí otras consultas. Igual también, bueno, son espacios de consultoría muy cortitos, así que ya tenemos que ir cerrando lamentablemente, por eso ahí después les volvemos a compartir el formulario de contacto para que nos dejen consultas, pero tenemos dos como para cerrar. Una son recomendaciones para pasar de lo que es usar un Excel a Salesforce, si tienen como buenas prácticas, bueno, ya hablamos un poco de eso, pero como alguna recomendación de cómo sería lo más sencillo. Y después también si hacemos asesorías desde Wingu para implementación. Me parece que con esas dos preguntas podemos finalizar. Igual todavía tienen tiempo para dejar ahí algo en el chat. Gracias, Julie. Bueno, pasar de un Excel a un Salesforce es un desafío, no lo vamos a negar, pero hay muchos beneficios de utilizar un CRM y hay que acompañar ese proceso. Como les decía, los datos se pueden migrar y después a los usuarios es cuestión de involucrarlos en el proyecto, escuchar cuáles son sus necesidades y comprender bien sus procesos del día a día y sumarlos para que participen todas las personas de la organización en la migración y de esa forma puedan incorporar las mejoras que necesitan e irse capacitando paulatinamente en las nuevas funcionalidades del CRM. Sí, y ahí me acuerdo, Juli, que había una pregunta que hablaba sobre cómo se podía ayudar desde Wingo, desde cualquier organización, al aprendizaje en una herramienta como puede ser un CRM. Y específicamente en el caso de Salesforce, tiene su propia plataforma que se llama Trailhead, donde está a disposición todos los manuales, todos los instructivos, todos los videos, e incluso tiene su propia plataforma de práctica con escenarios reales donde uno puede verificar que lo que está aprendiendo lo puede solucionar, es correcto, no tiene un mal funcionamiento, etc. Y un pasito más, existe algo que se llama los trail mix dentro de Salesforce, que es la posibilidad de que una organización defina cuáles son sus módulos de aprendizaje recomendables para su equipo de trabajo. Entonces, puedo armar mi propio curso, por así decirlo, donde cuando una persona se incorpora, primero le muestro cómo se crea un contacto dentro de la plataforma, después le muestro cómo se crea una organización aliada y después les muestro cómo enviar un correo electrónico del Salesforce. Y cada organización puede tener su propio trainings, con lo cual ahí es una herramienta que brinda el CRM bastante personalizada en cuanto a aprendizaje. Ahí les vamos a escribir en el chat esto porque, pero son herramientas que disponibiliza Salesforce, son gratuitas,
estar en el idioma local, o sea, estar en inglés, en castellano y en muchos idiomas. Se pueden hacer online, no hace falta estar conectados, son sumamente amigables, no están pensados para personas técnicas, sino todo lo contrario, y pueden ir acompañando todos los aprendizajes que quieran hacer las personas dentro de la organización. Y respondiendo a la otra pregunta, Julie, sobre el acompañamiento que desde Wingu podemos brindar, nosotros brindamos el servicio de implementación de CEL, porque lo que hacemos es trabajar junto con la organización aliada, conocer sus procesos y sus procedimientos y ayudarlos a ajustar y a customizar la herramienta a las necesidades específicas de la organización. Hay cuestiones que son muy similares entre las organizaciones y otras que son muy particulares. Entonces lo que nosotros hacemos es aprovechar las funcionalidades que ya vienen estándar y que se pueden utilizar, pero sumar las personalizaciones para que se ajusten a esas necesidades puntuales. Lo que hacemos es tener primero unas sesiones donde vamos descubriendo y ustedes nos van contando cómo son los procesos, y después hay una tarea de los consultores como Lucho que trabajan en configurar la herramienta específicamente con esos requerimientos. Hacemos validaciones, testeos, lo vamos probando, vamos implementando de a módulos y finalmente realizamos capacitaciones para que una vez que lo tienen instalado puedan continuar haciéndole el mantenimiento y utilizándolo sin ningún problema. Ahí Julie compartió en nuestro formulario de contacto. Si están interesados en explorar esta solución, no dejen de escribirnos, les podemos contar más, mandar una propuesta, un presupuesto, para que conozcan todo lo que pueden obtener con la implementación de un CRM. Excelente, Juli. Muchas gracias a ambos, Lucho, Juli. Gracias a todos los que nos estuvieron consultando durante la semana y acá en el chat, y los que nos estuvieron viendo y no se animaron a ninguna pregunta, pero sí a aprender. Ahora en breve seguimos con el espacio de consultoría. Vamos a cortar 2 minutitos y volvemos. Vamos a seguir hablando de la metodología Wingu, pero desde otro lado. Agradecerles de vuelta a ustedes y les dejo cerrar si quieren, y muchas gracias. Gracias, Yuri, y gracias a todos por sumarse. Bueno, de mi parte, ponerme a disposición, al igual que Juli, para las consultas que puedan ir apareciendo, sobre implementación, sobre asesoría, sobre soporte, en todo lo que es CRM, datos, Salesforce, y agradecerles por haberse sumado y quedo a disposición. Perfecto. Gracias. Nos vemos en